Por supuesto, la fuente directa de todo este movimiento que se ha dado en el Ecuador es la fiscal general Diana Salazar, quien me acompaña esta noche. Fiscal, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y por su esfuerzo pese a su estado de salud. Gracias. Buenas noches con todos. No, gracias a usted, fiscal, y gracias por la comprensión a usted y a los televidentes. Pero bueno, somos humanos y en estas fechas normalmente los cambios de temperatura nos llegan a afectar a casi todos. Pero aquí estamos, al pie del cañón y con todo el interés de conocer de parte suya. A ver, ¿por qué se le requiere ahora a Jorge Glass? Dígame si tiene algo que ver con la información que acabo de dar a conocer, en la que presuntamente, y usted me lo confirma, por eso digo presuntamente, uno de los jueces que habría sido detenido durante la operación Metástasis sería el que le otorgó prácticamente la libertad a Jorge Glass. ¿Esto es correcto y es este el motivo por el cual estarían ustedes buscando a Glass? Bueno, efectivamente, esto tiene varias aristas y coincidencias. Por ejemplo, que el día viernes la Corte Constitucional declaró la desnaturalización de los habeas corpus, mediante el cual el ingeniero Jorge Glass se benefició de esta libertad o prelibertad o libertad condicional. Sumado a esto, que el día de mañana, martes, está prevista la realización de una audiencia en la que se va a evaluar esta condición en la que él se encuentra. Y más aún, dadas este allanamiento, este caso, el caso Metástasis, que ha develado la forma, el abuso, cómo se han obtenido todas estas garantías constitucionales, es obvio que el ingeniero Glass se siente en riesgo, pero se siente en riesgo porque conoce que aquellos jueces que eran complacientes con sus pedidos ya no están para acceder a estas peticiones o pretensiones que han sido presentadas a través de sus abogados defensores, porque ahora están privados de la libertad en un caso y en otro fueron objeto de allanamiento. Me refiero al caso del juez de la Corte Nacional, quien tiene a su cargo el caso denominado reconstrucción, y esa es la razón por la cual el señor Jorge Glass ha sido requerido ante la Fiscalía para que rinda su versión sobre los hechos materia de la investigación. El día de hoy, el ingeniero Glass ha presentado un escrito indicando que el abogado con anterioridad no le había informado sobre la necesidad de contar con sus declaraciones para dar muestras de que quiere colaborar con la justicia, y ha cambiado de abogado, y entonces él dice que está presto a colaborar. Ya no existe razón entonces para estar refugiado en la embajada, porque sobre él, insisto, no pesa una orden de detención. Él ha sido invitado a comparecer a la Fiscalía para que rinda su versión, dado que en los otros requerimientos no ha asistido, y ese es el motivo en que nosotros hemos solicitado. No se trata de una persona perseguida, no es un perseguido político, porque únicamente la situación jurídica ha sido resuelta por los jueces con base a los elementos probatorios que la Fiscalía ha presentado en los tribunales. Para entenderlo más llanamente, fiscal, si hoy Jorge Glass decidiera salir del, bueno, no es refugio, ¿no? Pero de su situación de huésped, por decirlo así, de la Embajada Mexicana para colaborar con la Fiscalía, ¿sería retenido o no? Tiene él que comparecer a la Fiscalía a rendir su versión, pero no va a ser detenido. Así que él es un hombre libre y que tiene la posibilidad de estar aquí en el país. Lo que sucede es que va a tener que enfrentar cargos en el caso de reconstrucción de Manabí. Recordemos que en el 2016 hubo un terremoto y existieron abusos. Él va a ser procesado por peculado. El juez Rivera tiene la obligación de señalar una audiencia de formulación de cargos para presentar a él este caso. Bien, entonces aquí, para que lo tenga claro la audiencia internacional y también para que lo tengan claro allá en Ecuador, sí sería retenido, pero sería por el caso reconstrucción acusado de peculado. Ese es el caso que lo tendría entonces en situación de búsqueda, localización y detención. Ese es. El otro sería una colaboración que no tiene por qué ser retenido, estaría en libertad. Son los dos ámbitos Sí, en los que ahora Glass sí, estaría involucrado. solamente una aclaración, Fernando. No existe una orden de detención, simplemente existe una figura para invitarlo a que rinda la versión ante la Fiscalía.
Bien, bueno, me dice eso, pero al mismo tiempo quiero preguntarle entonces qué hay del caso de la medida cautelar otorgada por Emerson Curipayo. Emerson Curipayo, eh, tengo entendido, es uno de los detenidos en el operativo Metástasis y entonces se habría beneficiado precisamente en su libertad por esta medida cautelar otorgada por Emerson Curipayo. ¿Qué hay de esto, fiscal? Así como fue beneficiado el señor Jorge Glass, 59 personas sobre quienes pesaban sentencias condenatorias también fueron beneficiados de estas decisiones, desnaturalizando la figura del habeas corpus por parte del juez Emerson Curipayo, y que todo el Ecuador, que toda la ciudadanía, la sociedad y la comunidad internacional no lograba entender el porqué de estos fallos. Ahora sabemos con certeza, únicamente respondían al pago de sobornos. Por eso es que este juez dictó estas medidas en favor de los sentenciados. Ahora, aquí acaba de mencionar la palabra clave, porque yo le iba a preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio para el juez Curipayo? Tiene que haber existido algún beneficio, normalmente es dinero que se les paga para que acaben fallando a favor de alguna persona. En el caso concreto de Glass, ¿hay indicios de que esto haya sido así, de que haya existido un soborno? Y si lo tiene, ¿quién sería la persona señalada de ese soborno? ¿Sería el equipo legal de Glass o sería directamente Glass o aún no han abierto esta línea de investigación en este caso particular? Es en términos generales. Sí, nosotros estamos explorando todos los temas que se manejaron alrededor de esta libertad. De la evidencia que hemos podido recuperar, por ejemplo, es que esta liberación costó $250,000, que fue en conjunto con el ciudadano Daniel Salcedo, quien va a ser vinculado también a esta causa, y que esto fue financiado precisamente con los recursos del narcotráfico. De hecho, Leandro Norero le manifestaba a Daniel Salcedo que este favorcito, entre comillas, le cobrarían después cuando el señor Jorge Glass sea presidente de la República. Porque así se maneja la narcopolítica. Cuando el señor Jorge Glass sea presidente de la República. Leandro Norero es alias El Patrón para la gente que nos está viendo en otras partes de Latinoamérica. Un narcotraficante que estaba en prisión y que desde allá adentro manejaba, como muchos, pues todas sus ilegalidades, ¿no? Y de ahí se desprende la investigación que empieza a arrojar resultados tan llamativos y de tan gran calado que la fiscal decide tomar el caso e inicia la investigación para llegar al operativo Metástasis, en resumidas cuentas, ¿no? Para que nos entienda nuestra audiencia internacional. Ahora, qué interesante todo lo que me está diciendo. O sea, ya había un plan, entonces, de acuerdo a lo que se hablaba por parte de alias El Patrón, proyectando a Jorge Glass como presidente para poder entonces exculpar y proteger a jueces, etcétera, etcétera, de los que han sido detenidos. ¿Ya había este plan? Sí, a ver, Fernando, debemos ser claros. El temor del ingeniero Jorge Glass es que ya no va a contar con jueces complacientes para acceder a las pretensiones de los abogados, porque aquellos jueces ahora se encuentran privados de la libertad. Eso es todo, nada más. El Estado de Derecho está en riesgo, la seguridad jurídica está en riesgo y nosotros estamos preocupados de rescatar justamente la administración de justicia. ¿Qué otros? Porque aquí estamos hablando de Jorge Glass, digo, porque además fue vicepresidente de dos gobiernos, pero además pues, es una figura de alto perfil. Pero, ¿qué otros perfiles o qué otras figuras de la política se vieron beneficiados de este entramado que incluía jueces que estarían recibiendo sobornos a favor o en beneficio de cada uno de los señalados o investigados o en proceso, de acuerdo a lo que me ha dicho? ¿A qué otros niveles llegamos con esta investigación fiscal? Bueno, se encuentran procesadas en la actualidad 31 personas que tienen relación con la Corte Provincial de Guayas, de Cotopaxi, que también beneficiaban de estos temas, del actual presidente del Consejo de la Judicatura por sus acciones cuando se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia, su asesor, un general de policías desde los investigadores encargados de la investigación de este caso en contra de Leandro Norero por lavado de activos, que cambiaban los partes previa a la revisión de
este ciudadano, que lo denominaban alias el patrón, también se encuentran abogados en el libre ejercicio de la profesión, fiscales, secretarios de judicatura, es decir, ha sido un entramado total sobre los operadores de justicia, porque recordemos que la justicia no solamente recae sobre la fiscalía, también tienen relación los jueces, los policías y el sistema de rehabilitación, me refiero al SNAI. Todo el sistema encargado de la administración de justicia se ha visto manchado y envuelto en esta lamentable trama. El tema lo mencionaba yo la semana pasada, si no estoy mal, el miércoles o el jueves, cuando se dio a conocer todo el operativo Metástasis. Y decía yo, los ecuatorianos se encuentran en un estado de indefensión en cuanto a la procuración de justicia, porque, bueno, ya hemos visto quiénes están ahí. Es decir, están todos los eslabones de la procuración de justicia señalados en cada ámbito, desde el policía hasta el juez, hasta el fiscal. Y bueno, esto era con casos de alto perfil, ¿verdad? Que se conocen, pero aquellos que no conocemos, que no eran de alto perfil, que se vieron afectados, que se vieron sancionados injustamente. ¿Están hoy los ecuatorianos, y se lo pregunto, fiscal, no sé el alcance de Metástasis, pero están hoy los ecuatorianos en un estado de indefensión en cuanto a procuración de justicia, como dice usted, no por la Fiscalía, no por el Ministerio Público, sino por los eslabones de responsabilidad que existen en el propio aparato judicial? Yo creo que este caso da una radiografía de cómo se encuentra el sistema de justicia, pero también nos da la oportunidad de caminar hacia una verdadera depuración, que existan evaluaciones de todos los administradores del sistema, es decir, una evaluación para fiscales, evaluación para defensores públicos, evaluación para los jueces. Pero el problema acá nos deriva a lo siguiente: ¿quiénes son los encargados de evaluarnos? Aquella persona que también formaba parte de esta trama. Entonces, necesitamos depurar como sociedad también. Por eso es que yo he pedido a la ciudadanía que se encuentre vigilante del desarrollo de este proceso. Estamos dando todo el acceso a la ciudadanía para que pueda observar cómo se manejaban estos entramados de corrupción. Y otro punto que también es importante: ¿cuál es el rol o la participación que juegan los medios de comunicación en este tema? Porque es muy importante cómo van orientando a la ciudadanía en favor o en contra de ciertos temas. Lo propio con los temas políticos, porque también vamos a encontrar, por ejemplo, decisiones que eran tomadas desde el legislativo y en beneficio del narcotráfico, y ellos celebraban que, bueno, esta reforma nos va a beneficiar a nosotros. Eso vamos a encontrar, Fernando y ciudadanía, en el chat, en la página web, en los chats que estamos nosotros subiendo, de a poco. Son 14,000 chats. Dos palabras muy fuertes, me la responde después de la pausa, fiscal. Porque, fíjese usted, me ha dicho también decisiones tomadas desde el legislativo que benefician al narcotráfico. Entonces, hay una de dos, o las dos, usted me dirá después de la pausa. Ecuador, y ojo, lo dije también la semana pasada y lo reitero, no estoy hablando del presidente Noboa, no estoy hablando del gobierno del presidente Noboa, ¿ok? Que quede claro, porque no sería justo. Estoy hablando de Noboa para atrás. Ecuador, narcoestado o estado fallido, o las dos. Dígamelo usted, Diana, por favor, después de la pausa, la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. Ya vengo. De vuelta ya con Diana Salazar, la fiscal general del Ecuador, que me acompaña esta noche. Y al estar haciendo el análisis y el repaso de los resultados hasta ahora de la operación Metástasis, de la propia situación. Por cierto, fiscal, quiero agradecerle pues toda la información que acaba de dar a conocer en este programa sobre el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, porque si no entiendo mal, me parece que ha sido exclusiva, es decir, la primera vez que da la explicación completa y concreta del por qué es que se le está solicitando a Jorge Glass. Hasta ahora no quedaba claro y usted lo acaba de hacer en este programa y quiero agradecerle esa deferencia. Muchas gracias por tenerme la confianza y a este equipo de CNN para hacerlo. Le preguntaba yo, fiscal,
al ver los resultados y a ver hasta dónde se llega, cuántos poderes del Estado han sido copados por la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, pues el esquema a mí me apunta a un narcoestado o a un Estado fallido. Y yo le pregunto a usted como fiscal, eso es lo que es Ecuador hoy en día, no por el gobierno de Noboa para atrás. ¿Es un Estado fallido, un narcoestado? Lamentablemente me atrevería a definir como un narcoestado, porque hemos visto cómo el narcotráfico ha permeado a varias instituciones. Hablar de un Estado fallido sería injusto con quienes nos levantamos y estamos comprometidos con un mejor país, porque hay que dejar sentado, no somos todos los fiscales, no son todos los jueces, no son todos los abogados, no son todos los defensores, no son todos los policías. El caso Metástasis, como le había referido anteriormente, es el inicio de la depuración. Tenemos una radiografía de cómo está la situación, pero es momento de que avancemos, que aunemos esfuerzos para que la justicia prevalezca y que sea un nuevo comienzo. Tenemos esa oportunidad porque no todo está perdido y yo creo que ese debería ser el mensaje central para toda la sociedad. Esto es, ok, hemos visto hasta el fondo que hemos tocado, pero es el momento de avanzar y de salir con la colaboración y la cooperación de todos los ciudadanos. Esto no es un tema de la fiscal únicamente o del presidente de la República o de la Asamblea Nacional o de la policía o de la judicatura. Es un problema de todos y que con el apoyo, trabajando coordinadamente, podemos salir adelante. Yo tengo fe en mi país y tengo fe en que lo vamos a hacer. Y fiscal, hablando de este tema, tengo que entrar de lleno en uno que usted sabe me tocó a nivel personal, pero que he venido siendo crítico de la clase política, pero también del trabajo de la Fiscalía y del Ministerio Público, es el asesinato de Fernando Villavicencio, ya que estamos hablando del narcotráfico, del crimen organizado a ver, no se ha llegado a puerto con el caso de Fernando Villavicencio. Se asesinaron a los presuntos sicarios en la prisión. No se sabe quiénes son los autores intelectuales. Me acaban de mandar precisamente una manifestación de una de las hijas, donde se acaba de aplazar una vez más la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de mi padre. Dice, la pasaron para el 6 de febrero. Pero y se ha en este tratado, punto debemos dividir en siento dos. yo, de invisibilizar el asesinato, no solamente de un candidato a la presidencia, sino de un periodista. ¿Qué pasa con el caso de Fernando Villavicencio? Porque desde ahí tendríamos que retomar entonces el trabajo que se viene haciendo para la Procuración de Justicia. ¿Dónde están los autores intelectuales? ¿Qué se ha avanzado en esto, fiscal? En esto estamos avanzando. Debemos dividir en dos aristas. La primera sobre el procesamiento a los autores materiales, que sí, por decisión de la jueza, se ha diferido esta audiencia para el siguiente año, dado que han cambiado de abogados. Es parte de estas artimañas y argucias a los que recurren los abogados cuando no tienen una defensa adecuada. Es que ante la evidencia de las pruebas o de los elementos probatorios que serán presentados en la respectiva etapa. Pero usted ha tocado un tema muy importante, que es la investigación sobre los autores intelectuales. Por ejemplo, el caso Metástasis nos da luces de desde cuándo se iniciaron o se ordenaron hacer los seguimientos a Fernando Villavicencio. Tenemos evidencia también de las fichas, de los datos de filiación, de las ubicaciones a Fernando Villavicencio que fueron pedidos por parte del ciudadano Javier Jordán, que va a ser procesado en las próximas horas. Hemos pedido ya la vinculación de este ciudadano al proceso y que le solicitó a Leandro Norero. Y Leandro Norero, con el auxilio de funcionarios corruptos, obtenía esta información que le permitía mantener el control de Fernando. Este es un elemento más que se suma a la investigación relacionado con los autores intelectuales. El hecho de que hayan silenciado a 7 de los detenidos no nos ha detenido, no nos va a detener. Lamentablemente todavía estamos en investigación previa y por tanto no puedo revelar los avances, pero tenemos ya algunas luces que más adelante esperamos informar también al país. A ver, perdón, me he quedado
sorprendido. También esta información no era de dominio público. No la voy a comprometer más, por supuesto, porque sé que está en desarrollo la investigación. Solo recapitular para que yo lo pueda entender y que lo escuchen en el Ecuador, sobre todo las hijas de mi querido tocayo Fernando Villavicencio y sus familiares. Me dice usted que de Metástasis entonces, del operativo Metástasis, también se está aportando información de los seguimientos a Fernando Villavicencio, desde cuándo se iniciaron, quién los ordenó, es decir, esto también les está aportando información sobre el asesinato de mi tocayo. Exactamente, por eso es que en el video, cuando anunciaba sobre la realización de este caso, dije que va a tocar las fibras más sensibles de la sociedad, porque estamos encontrando de todo. Entre estos, los seguimientos pedidos por Javier Jordán, ordenados por Leandro Norero, a, obviamente, las personas a su brazo armado en el país. Estos seguimientos inician en septiembre del año 2022. Leandro Norero fue asesinado en octubre del 2022 y pensamos que por esto se cortó esta decisión de silenciar a Fernando Villavicencio y luego lo lograron hacer en este año. Pero como usted bien dice, no puedo adelantar mayores detalles, pero como esto ya forma parte de la instrucción fiscal, es público, la ciudadanía tiene derecho a informar, a ser informada. Fue pedido, fue solicitado el seguimiento a Fernando Villavicencio. También vemos la trama, cómo se desarrollaba en la estrategia desde la Asamblea Nacional para silenciarlo, con las intenciones de suspensión de la curul, de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y así. Es que es igual a lo que sucede ahora. Siempre tratan de silenciar a aquellas personas que les son incómodas a sus intereses. Lo mismo está pasando en la actualidad con la fiscal general. Tratan de silenciar, pero nosotros vamos a avanzar porque los elementos ahora están subidos a una página web y por más que traten de desaparecer o de destituir a la fiscal general, ya la verdad está dicha. Así que ya no sirve de nada que traten de esconder la verdad. Yo iba a entrar en ese terreno fiscal, pero le soy honesto, revisándolo y consultando con varios juristas, no hay ni siquiera sustento legal para la solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar y no quería darle fuerza a algo que ni va a pasar, hombre, ni va a pasar porque no se tiene el sustento que no tiene jurídico. fuerza, Entonces pero es que no quise. Pero es que no debemos, en cambio, esconder la intención que tienen estos grupos de silenciar a la fiscal. Intentaron con el Consejo, a través del Consejo de la Judicatura, con una supuesta suspensión fuera de sus competencias. Trataron a través del Consejo de Participación, que estaba liderado por alguien afín a una organización política, y ahora a través de la Asamblea Nacional. Yo sé que no lo van a lograr, pero son los intentos que la sociedad y la ciudadanía debe estar clara. Lo único que buscan es la impunidad. Fiscal, yo me tengo que ir, pero se lo digo como alguna vez se lo dije en persona. Oiga, hoy la más incómoda es usted. Por favor, cuídese, que ya buen susto le sacaron con unas amenazas de muerte. Seguro, usted lo adelantaba también, va a haber retaliación. Téngalo muy presente, por favor, usted y su equipo de seguridad. Le agradezco siempre la confianza de estar aquí y de hablar, no solamente claramente, sino más allá de lo que se había hablado de muchos temas, hacerlo aquí en Conclusiones, fiscal. Mil gracias de verdad. Muchísimas gracias a usted nuevamente, Fernando, y espero una pronta recuperación. Estamos tomando todas las medidas con el equipo de seguridad. Desde el Ministerio del Interior nos están entregando lo que corresponde y sobre todo tengo la mayor protección, que es la divina. Así que muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. A usted y que así sea, que esté bien cuidada por quien sea que la cuide. Divino o no divino, pero que la cuide, pues. Eso es lo que digo. Mil gracias. Diana Salazar, gracias, la fiscal general del Ecuador. A usted. Que ya le ha dado a usted todos los detalles que no se tenían para los ecuatorianos, por supuesto, y ecuatorianas. Ahí está el desglose. Fíjese usted cuántas cosas ha arrojado. Cuántas cosas ha arrojado Metástasis. O sea, hasta ahora. Y otras más que yo sé que no puede hablar la fiscal general en este momento, pero nos vamos a enterar.